Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. El tema, ¿cómo va la paz total? ¿Qué se puede aprender e implementar del Acuerdo de Paz de La Habana? ¿La poca acción frente a la erradicación de cultivos ilícitos puede salirle caro al país? ¿Cómo combinar un correcto esfuerzo de paz con una buena política de seguridad? ¿Qué efecto tiene el crecimiento de la riqueza del narcotráfico con la inseguridad en las ciudades? Para este capítulo hablamos con el exministro de Defensa Gabriel Silva, con la analista Sandra Borda, con quienes fueron miembros del equipo negociador del proceso de paz de La Habana, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle. Además, consultamos a Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime. Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. Volveremos a llamar nuevamente a este matrimonio Ana y Jaime, aunque en la vida real se trate de otra pareja. Es 24 de diciembre de 2022. Son las 7:35 de la noche. El cielo está despejado. Los invitados empezaron a llegar para la cena y pasar, como su nombre lo indica, una noche buena. Por primera vez en 9 años de matrimonio, la pareja decidió juntar a las dos familias. Ana y Jaime tenían motivos suficientes para hacerlo. 2 meses atrás les habían entregado su primera casa propia. No era una casa especialmente grande, pero era su casa y la consiguieron como se la soñaban. Al norte de Bogotá, en un conjunto cerrado con mucho verde, mucho aire y mucha paz. Siempre soñaron con estar en un lugar tranquilo en el que los buses y el ruido frenético de la ciudad no opacara el cantar de los pájaros. Ya era un logro que tuviera pájaros. Por eso se arriesgaron después de tantos años a compartir las fechas más especiales del año con las dos familias. Un combo grande de 32 personas. 8:15 de la noche. Llega el último de los invitados, el hermano menor de Jaime, y el último que faltaba para hacer el recorrido de la casa. Ya terminado el tour, deciden salir a la terraza, era la zona que faltaba. Quería mostrarles el patio, en el que al día siguiente la chorrera de primos jugaría. No recuerdan de qué estaban hablando, solo que se encontraron al papá sentado en una silla en silencio. Los dos se acercaron al mismo tiempo. De un momento a otro, 4 personas armadas salen de la nada apuntando a los hermanos y al papá. El menor gritó, pero rápidamente lo sometieron y lograron su silencio. Al interior de la casa nadie escuchó. El ruido de los niños corriendo y gritando, la música y el trago sofocaron ese ruego de auxilio. El vecino, un señor de unos 80 años, sí logró escuchar algo y salió a ver por la ventana. Pero no sirvió de nada. Solo vio a Jaime, su hermano y su papá, no a ninguno de los 4 atacantes perfectamente vestidos de negro con pasamontañas, un código de vestuario clásico para una noche oscura de atraco. Incluso levantó su mano para saludar y se perdió dando la espalda a la escena. Al papá lo tiran de la silla, al hermano lo amarran y Jaime le grita: "Yo soy el dueño de la casa, no me amarren, yo colaboro, lo que ustedes quieran, pero sin violencia". Sin violencia es un decir. Ana ve a Jaime abrir la ventana corrediza del patio para entrar. Por medio segundo alcanzó a sonreírle antes de entender que una persona le apuntaba con un arma en su nuca. Su sonrisa se borra en menos de medio segundo. En ese mismo momento, otros 4 encapuchados entran a la sala de la casa y con instrucciones claras para los adultos y para los niños controlan el momento. A los adultos les pedían cooperación, hacer caso y dejarse amarrar las manos. A los niños les decían que era un juego con los papás y que había que quedarse muy quietos. Cada papá mira a su hijo en señal de aprobación del falso juego. Todos quedaron reducidos y muy quietos en el mismo espacio. Y ahí empieza el último tour de Jaime por la casa, un tour ya no para mostrar lo que habían conseguido con esfuerzo, sino para entregarlo todo. Se llevaron unas cuantas joyas, los celulares de todos, computadores, el efectivo que tenían a la mano y televisores. Cargaron todo en 2 carros, el de Jaime y el de un hermano de Ana. Casi 1 hora duró todo el proceso hasta que finalmente prenden los carros y se van. Como garantía para pasar por la portería se llevan a Jaime y la táctica funcionó. Jaime, a quien dejan botado a 20 cuadras de la casa, toma un taxi de vuelta y regresa rápidamente. Al llegar, Ana sale en búsqueda de un abrazo y se ataca a llorar. Todos lloran, menos los niños, por supuesto, que trataban de consolar a sus padres diciéndoles: tranquilos, es un juego, tranquilos.
El angustioso momento termina en la engorrosa visita de la policía, la repetición del cuento, la revisión infructuosa de cámaras y el insomnio de todos. Esa noche no pudieron dormir. El desayuno de la mañana siguiente fue una mezcla de impotencia, rabia y política. Sí, política, porque para lo bueno y para lo malo siempre está la política. Y por ahí alguien de la familia de Ana soltó la frase: ahí tiene la paz total de Petro. Y por supuesto, el desayuno se convirtió en una batalla campal y en la promesa de no volver a juntar a las dos familias. El cuento me lo cuenta Jaime, hoy con algo de humor por la distancia de los hechos. Me lo cuenta un día antes de leer la noticia de que la presentadora Milena López se va del país por cuenta de un robo similar, y el mismo día que leo la macabra noticia de la DJ hallada sin vida en un contenedor en Bogotá. Yo mismo viví un episodio trágico y muy doloroso comenzando el año. Me quedó en la cabeza esa afirmación de la paz total. ¿Qué tiene que ver un intento de paz con un robo en Bogotá? Así de grandes son las expectativas de la gente que relacionan este proceso con todo lo que les pase. Me quedó incrustado el tema de la violencia. Hice el ejercicio típico, predecible y no estadístico, pero muy diciente de googlear Asesinato Colombia y leer titulares, y luego Asesinato Nueva Zelanda y hacer lo propio. Lo de Colombia es miedoso. Comillas: Colombia arresta a sospechosa de asesinato de fiscal paraguayo. 215 líderes sociales fueron asesinados en el año 2022 en Colombia. Joven que iba a aprobarse en el fútbol de Estados Unidos fue asesinado en Jamundí. Niña de 14 años es la principal sospechosa del asesinato de un hombre en Cali. Hoy se casaba hombre que fue asesinado durante riña porque le tumbaron el casco. Niña de 8 años alertó a su abuela sobre el asesinato de su madre en Medellín. Cierro comillas. Quedó asqueado. En cambio, en la búsqueda relacionada con Nueva Zelanda, el buscador priorizó la noticia de que Jacinda Ardern renunciaría a su cargo de primera ministra y otra noticia de un exmodelo de Playboy que pagaría cárcel por asesinar a su esposo. Entro al portal y la siguiente noticia a la de Playboy era que Jacinda Ardern renunciaría. Por eso apareció en la búsqueda. Encuentro más abajo algunas noticias macabras, pero de años anteriores, noticias viejas. Me impresiona la diferencia abismal en el número de resultados. Mientras que la búsqueda Asesinato Colombia cuenta 4.690.000 resultados, Asesinato Nueva Zelanda me revela escasos 86.700 resultados. No dejo de pensar que la paz total es el camino, tiene que ser el camino. Cuando en Colombia hablamos de ríos de sangre, no es en sentido figurado, no es una metáfora. Es que acá muchas veces los ríos se han teñido de rojo por asesinatos. Cuando explota un transformador de luz en automático, pensamos que es una bomba. Cuando alguien saca las manos del bolsillo en una calle de cualquier ciudad de Colombia, nos alistamos para salir corriendo o para entregar el celular y la billetera. Somos una sociedad violenta. El segundo país del mundo con mayor índice de crimen organizado, según el último estudio de Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Entre 193 países solo nos supera el Congo. Ellos con un puntaje de 7,75 y nosotros ahí pegados con una calificación general de 7,66 y puntuaciones críticas como 9,5 en tráfico de cocaína, 9 por crímenes contra los recursos naturales y 8 puntos por el tráfico de armas y marihuana. Ocupamos el puesto 144 en el último índice de paz global 2022 del Institute for Economics and Peace y quedamos registrados como país peligroso. El 9º país del mundo con mayor tasa de homicidios, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Cómo no querer la paz total con esa historia de violencia? Paz total, suena bien, pero me quedo pensando qué significa. Esa pregunta se la plantean Gabriel Silva y Sandra Borda en un podcast que lanzaron recientemente llamado Buceando en el Naufragio. ¿Y qué diablos es eso de la paz total? Les pido audios cortos a ambos. Esto me responden. Roberto, la verdad es que creo que la paz, como está concebida actualmente por este gobierno, no es muy viable. Tiene muchas dificultades. Yo señalaría una de tantas. Me refiero a que nada, por ningún lado y en ninguna dimensión se ve o se constata que exista la intención de enfrentar las economías ilegales. Este proceso de paz total está construido sobre la base de una gran tolerancia al narcotráfico. Entonces, lo que estamos viendo es un cese al fuego que significa una tregua, y como en tantas ocasiones, las treguas pueden terminar en un fortalecimiento de los grupos armados y las actividades ilícitas, porque el gobierno no ha manifestado de ninguna manera, sino todo lo contrario, la verdad, que está dispuesto a enfrentar las economías ilegales.
Al igual que lo hicimos con el proceso de paz anterior, hay que hacerse una pregunta sobre los esquemas de justicia transicional que van a predominar en las negociaciones. Creo que parte de la preocupación que yo personalmente tengo es que toda esta conversación se haya iniciado durante la campaña electoral discutiendo el concepto de perdón social y que la palabra justicia haya aparecido en tan pocas ocasiones en la conversación del gobierno y en la conversación nacional. Tengo la impresión de que eso simplemente dificulta un poco iniciar una conversación que ya por el proceso de paz anterior supimos no es una conversación fácil y que el gobierno haría bien en empezar a liderar una posición que empiece a hacer caer en cuenta a la sociedad de que efectivamente los esquemas de impartición de justicia van a ser absolutamente necesarios en este proceso, en los procesos de sometimiento a la justicia, obviamente, y en cualquier negociación con un grupo ilegal en Colombia. Del tamaño de la expectativa puede ser la decepción. Es probable que tratar de apaciguar en simultánea a tantos frentes de violencia sea al mismo tiempo la guillotina del objetivo. Nadie puede negar en Colombia la legitimidad del presidente Petro, la necesidad de hacer las cosas distinto y la gran capacidad de diálogo que tiene el gobierno con sectores complejos, pero la realidad y las lógicas de la guerra son impredecibles hasta para un presidente conocedor de la misma. El arranque de este proceso se ha visto desordenado e improvisado. Se han generado anuncios fallidos y choques de trenes entre el gobierno y la justicia. Lo bueno es que el presidente Petro está a tiempo de tomar decisiones acertadas y marcar una cancha con mejores protocolos que le den buenas bases a la paz total. Recojo consejos de expertos y personas probadas en procesos de paz, pero como presiento que no escucharán, puede ser solo un prejuicio, los transmito con canciones. Tal vez la letra con música entre. Menos Serrat, más Fonsi. Jamás haré una recomendación de esas para una fiesta, pero para efectos de nuestra violencia aplica. Lo que quiero decir es que en la guerra y la aspiración de su fin no se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Por lo contrario, todo debe hacerse pasito a pasito, suave, suavecito. Para poner un ejemplo ya no tan reciente, solo la fase secreta de los diálogos que llevaron al acuerdo de paz con las FARC tomó 18 meses, de septiembre de 2010 a febrero de 2012. Sé que un sector del país no ve con buenos ojos el acuerdo logrado en el gobierno Santos, pero es el referente más próximo y claro que llegó a un final concreto. Y la clave está en la paciencia. Con la paz total ha sido todo lo contrario. Primero, con un cese bilateral con el ELN que fue anunciado por el mismo presidente y desmentido 24 horas después en un comunicado de esa guerrilla. Comillas, la delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. Cierro comillas, así se leía en el texto. No hubo más opción que derogar los decretos para el cese al fuego bilateral con el ELN y las disidencias. Luego se apresuró a pedir a la Fiscalía, sin previa armonización de conceptos, el levantamiento de 16 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y los Pachenca, que se convertirían en voceros por parte de los narcotraficantes para buscar la paz total. El fiscal Barbosa se opuso rotundamente, argumentando que era un imposible jurídico por tratarse de grupos armados delincuenciales sin estatus político. Alfonso Prada, ministro del Interior, quien en principio respondió que sí existía sustento jurídico, terminó declarando que, abro comillas, el gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables en la medida en la que también tenga la información suficiente para no hacerlo. Y en la medida en que avancemos hacia el establecimiento de las reglas de sometimiento, vamos a tener el marco completo jurídico para avanzar hacia la paz total. Cierro comillas. El mismo presidente Petro aceptó el error en un trino, abro comillas. He conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana. Cierro comillas. A pesar de la cordialidad de las declaraciones después de la reunión, el fiscal Barbosa terminó ganando este pulso. No se suspenderán las órdenes de captura con fines de extradición.
La receptividad es bien recibida por mí, por el presidente, y creo que es muy buena noticia para el país. Tenemos además posiciones que se siguen sosteniendo, entre ellas no levantaré ni suspenderé órdenes de captura con fines de extradición en casos de narcotraficantes y organizaciones criminales que no tengan la connotación política, si se quiere histórica, como puede ser el ELN, porque no tenemos marco constitucional. El presidente entendió esto. Le pregunto a Sergio Jaramillo, quien lideró la fase secreta y luego fue alto comisionado y negociador en La Habana, si el afán de mostrar logros tempranos puede afectar este gran proceso de paz total. ¿Qué tan importante es la paciencia en un proceso como este? Esto me dice. La paz total es una política que tiene evidentemente la intención noble de reducir los niveles de violencia en Colombia, pero que tiene problemas en su concepción y en las estrategias y los instrumentos para lograr esa reducción. Pero hay una oportunidad. Con la presentación al Congreso de la República del proyecto de sometimiento a la justicia, se abre una ventana de oportunidad para tener una discusión democrática de un nuevo marco que ayude a enfrentar esta situación, que es distinta del cierre del conflicto armado que padecimos por 50 años, que en parte es consecuencia de los vacíos de poder que dejó el desarme de las FARC y que requiere nuevas estrategias, nuevas políticas y un marco jurídico especial para esa situación, en lugar de tratar de estirar el marco de la paz para cosas para las que no fue concebido. Que la posibilidad de paz no se la lleve el tiburón por ausencia de una estrategia de seguridad clara. No es divisible el anhelo de paz y la necesidad de orden y control de territorios. Son aterrorizantes imágenes como las del grupo disidente de las FARC caminando a sus anchas de día en el municipio de Balboa, en Cauca, en medio de la celebración del Carnaval de Negros y Blancos. Sus habitantes corrieron despavoridos a sus casas y la celebración quedó cancelada. Volvamos a La Paz de Santos y ahórrense insultos por estar casado con su prima. A los datos. La acción militar no paró nunca, ni en la fase pública, mucho menos en la secreta. Incluso, en medio de los acercamientos, se dio de baja al primer comandante de las FARC, Alfonso Cano. De 2010 a 2016, año en el que se cerró la negociación, se realizaron 274 operaciones donde fueron abatidos 6 integrantes del Estado Mayor Central, 26 comandantes de frente y 303 guerrilleros rasos. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, durante los primeros 100 días del gobierno Petro, los operativos de la fuerza pública se redujeron en un 70%. Y ahí se crea la paradoja difícil de explicar. Disminuyen las formas de violencia asociadas a conflictos con el Estado, pero aumentaron los asesinatos de líderes sociales, 35 en los primeros 3 meses, rompiendo en 1000 pedazos una de las grandes banderas que eligieron al actual mandatario. Disminuyeron en un 73% de las acciones contra la fuerza pública, un 74% contra bienes en infraestructura comparado con el mismo trimestre de 2021, pero se aumentó en un 79% el número de enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control de territorios y de rutas. Esto a muchos les parecerá positivo, dirán que se maten entre bandidos, pero en ese caso la población queda expuesta, al mismo tiempo que los grupos ilegales van aumentando su poder y su riqueza. Un dato concreto que da cuenta de la parálisis. En lo que va del año se han destruido durante las 2 primeras semanas de enero 3 laboratorios de coca. El promedio de los últimos 2 años es de 134 laboratorios destruidos por mes. Me pregunto si esta desaceleración de los operativos por parte de la fuerza pública no termina irremediablemente en una negociación más dura y unas exigencias más altas por parte de las guerrillas y los grupos narcotraficantes, incluidos en la paz total. Hablo con el exjefe negociador Humberto de la Calle. Esto me responde. Pues de cara a una negociación, siendo realistas, me parece que mantener la presión militar del Estado favorece la presencia del mismo en la mesa. La suspensión que se anuncia de operaciones tiene un efecto que, dijéramos, equilibra la mesa en un sentido que favorece más a los grupos ilegales que al Estado. Ahora bien, desde otro punto de vista, pues también es una mala noticia, porque no solo se trata de
confrontación dentro del conflicto armado interno, sino también de actividades puramente policiales que están dirigidas a la salvaguarda de los derechos de las personas. Yo sí creo que en el campo y también en la ciudad y particularmente en las ciudades grandes estamos viviendo una ola de inseguridad enorme, muy dañina, que ha generado verdadera preocupación en la población. Ese debería ser uno de los primeros elementos de juicio antes de tomar decisiones como las que estamos comentando. No escuches a Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que dar. A menos que sea Vázquez. El novelista y escritor colombiano fue uno de los primeros en advertir sobre las equivocaciones del presidente Petro en su columna Reflexiones sobre la paz total. El cierre del texto advertía que su nueva apuesta podía quitarle brillo y recursos a la implementación de unos acuerdos concretos y exitosos. Recursos, como Vázquez dice, siempre limitados. Coincido plenamente con el escritor y creo que habría sido suficientemente ambicioso implementar el acuerdo de paz de La Habana y si acaso explorar algo con el ELN después de una fase exploratoria. Pero un intento con 5 grupos delincuenciales tan diversos no solo le quitará recursos a la paz ya firmada, sino que requerirá de nuevo recursos para el nuevo proceso y, por supuesto, para la fuerza pública. Así se crea que la paz se consigue, como dicen, quitándoles plata a la guerra para dársela a la inversión social. Varios temas para analizar rápidamente. 1. Desde el comienzo hay que contar con nueva violencia por fragmentación de esos grupos, un patrón más que estudiado en los procesos de paz del mundo entero. Un grupo que negocia siempre tendrá una porción que acepta los acuerdos y otra o varias que los rechaza y deciden volver a sus actividades delictivas. A las disidencias hay que sofocarlas tempranamente y eso requiere recursos. Ahora, multipliquen este ejercicio por 5 o 10 nuevos problemas. 2. Ya lo mencioné tangencialmente, pero con la baja en los operativos, el dinero que están recibiendo estos grupos por narcotráfico y minería ilegal es descomunal. No encuentro datos actualizados, pero en su momento, en el 2017, con muchas menos hectáreas de coca cultivadas y menos eficiencia en la producción de cocaína por hectárea, ANIF calculó que el narcotráfico y negocios asociados pesaban el 3% del PIB, unos 29.2 billones de pesos de la época. Según el Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos, las hectáreas cultivadas alcanzaron las 171.000 y la producción de alcaloide llegó a 1.379 toneladas. Ahora empiezan a sacar cuentas. En 2021, el país cerró con 204.000 hectáreas y 1.400 toneladas métricas de cocaína. En 2022 se habla de 234.000 hectáreas y 1.600 toneladas. Y 2023 no pinta bien en esta materia, no solo porque el gobierno le apuesta a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una estrategia que no es nueva y toma mucho tiempo, sino porque la meta de erradicación fue disminuida por parte del gobierno en 30.000 hectáreas, pasando de 50.000 a tan solo 20.000. El discurso de que la guerra contra las drogas fracasó y que hay que buscar nuevos enfoques es real. Pero también es real que mientras el mundo no cambie ese enfoque en conjunto, abandonar los mecanismos actuales es un error estratégico grave que genera más codependencia de la economía con el narcotráfico, más violencia en el mediano plazo, tensiones con Estados Unidos, que es un aliado histórico, y el fortalecimiento de los grupos que hoy están sentados hablando de paz total. Mientras estos capos que no conocemos llenan sus bolsillos de millones de dólares, al sector defensa le recortaron casi $1 billón y al de justicia le caparon 200.000 millones que estaban destinados para cárceles. Tal vez de ahí nace esa extraña propuesta del ministro Néstor Osuna de darle salida a los presos en el día y confiar en que vuelvan por la noche. ¿Cuál será la lógica detrás de estas decisiones? ¿Pensarán que si hay una sobreoferta de cocaína los precios caerán? ¿No han contemplado que nuestros narcos pueden expandirse a mercados como el australiano o el asiático, donde 1 kilo de cocaína cuesta $100.000, 3 veces lo que cuesta en Estados Unidos? Hablo con Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime. Le pregunto si cabe esa posibilidad de que el mismo mercado sea la solución de nuestros males o estoy pensando con el deseo.
Sí, hemos visto un desplome de los precios de la base de coca en algunas zonas de Norte Santander y Cauca. No hay suficientes compradores para hacer frente al rápido crecimiento de la producción. ¿Podría esto hacer lo que la erradicación no ha alcanzado en las últimas 2 décadas? Ojalá fuera así, pero el tráfico de cocaína no obedece a las mismas leyes de oferta y demanda que se aplican a las mercancías legales. Mientras que la oferta de cocaína en Colombia y en otros lugares ha aumentado, las rutas que la transportan por todo el mundo no han crecido con el mismo ritmo. Por eso estamos viendo incautaciones récord, ya que los narcos introducen en contenedores y otros buques una cantidad de producto muy superior a la habitual. Pero sí vimos el desarrollo de nuevas rutas, lejos de los puertos y puntos de salida tradicionales de Colombia. La violencia caerá en la ciudad de la furia, o más bien en las ciudades de la furia, y aquí volvemos al comienzo de este capítulo. En septiembre del año pasado se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo sobre bandas delincuenciales que operaban en Bogotá. Y adivinen cuáles encabezaban la lista. Exacto, las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y estructuras del ELN, 3 de los 5 actores de la paz total. Solo por poner un ejemplo, el Clan del Golfo se ha asociado con los Boyacos y los Pascuales para vender drogas y robar apartamentos. Este fenómeno se repite en prácticamente todas las ciudades, con cambios mínimos en los nombres. Un informe de Andrés González, director del Centro de Análisis de Datos del Externado, da cuenta del deterioro de la seguridad en ciudades, al menos en lo que se refiere a hurtos, que tuvo un incremento del 21.3 de 2021 a 2022. Todas las grandes ciudades tuvieron aumento. Detrás de panoramas como estos siempre estarán quienes defiendan la situación con el argumento de que la cifra de homicidios es lo más importante y estos vienen bajando. Eso es verdad, pero con asterisco. Me lo explica un alcalde actual de una ciudad costeña que me pide reserva. Transcribo lo que me dice, abro comillas. Hay que tener mucho cuidado porque lo que están haciendo las grandes estructuras delincuenciales sentadas en la paz total es tomarse las ciudades en silencio. En todo lugar en donde hay dinero en efectivo está un grupo de estos. Están metidos en el mototaxismo, en el negocio gota a gota, en el comercio informal, en taxis, en todo. Están comprando de todo porque nunca antes habían tenido tanta plata. Y no es solo un tema de lavar dinero. Están ganándose la gente, están reclutando gente, están armando estructuras para usarlas cuando tengan que usarlas. No tenga duda de que se meterán en la próxima jornada electoral. Les interesa hacer un alto al fuego, pero esa es una tregua táctica que puede favorecer la llegada de gobiernos locales afines al gobierno nacional. Espero que el presidente Petro nos calle la boca, pero yo creo que esos 6 meses de tregua serán un infierno en 2024. Cierro comillas. Cierra diciéndome que está dedicado a combatir violencia intrafamiliar y a bajar gatos de los árboles, que ser el jefe de la policía solo es un truco de campaña. Así como han temblado los corruptos, van a temblar los delincuentes, porque yo voy a llegar de jefa de la policía y tenga. Y que con 2 escoltas solo puede seguir viendo cómo se crece este monstruo de 7 cabezas. Se nos acabó el tiempo. Cierro diciendo que es necesaria la prudencia y no quedarse dormidos frente al crimen. La paz total debe acompañarse de una buena estrategia de seguridad, ambos temas bien financiados. Y que no se nos olvide la paz de La Habana, no solo para implementarla, sino porque buena parte de los votantes llegaron por esa ilusión. También hay que aprovecharla para no cometer errores que podrían llevarnos al pasado. Soy Roberto Pombo y este fue el 21º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.